Muy buenas tardes, damas y caballeros. Es un gusto para mí poder entrevistar a uno de los más grandes artistas de la historia, que es famoso por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Que desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma. Y quiero recalcar que está siendo escuchado por casi todo el mundo, y el punto de reunión de este momento es para saber qué es de la vida de Miguel Ángel. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, muchas gracias. Es un placer para mí poderles contar un poco de mi persona. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cómo fue el desarrollo, el gusto por el arte? Con mucho gusto. Fue cuando mi madre, al fallecer en 1481, mi padre me obligó a estudiar gramática en Florencia, con el maestro Francesco da Urbino. Y fue muy difícil, ya que mi padre, Ludovico di Leonardo, no quería que yo fuera artista, ya que él consideraba que aquel trabajo no era digno de prestigio de su linaje. Pero gracias a mi firme decisión y a pesar de mi juventud, conseguí convencerlo para que me dejara seguir mi gran inclinación artística. Sabemos que para usted el arte es más que pinturas y esculturas. Cuéntenos un poco de eso. Claro, la verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. Eso es lo que he dicho siempre, y que se pinta con el cerebro y no con las manos. Amigos y amigas, escucharon palabras profundas de un gran artista. Ahora cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cuándo te diste cuenta de que amabas y sabías que tenías un don por el arte? Claro, desde muy joven descubrí mis dotes artísticos para la escultura, disciplina, en la cual empecé a sobresalir. En abril de 1488, a mis 12 años de edad y gracias al consejo de Francesco, entré al taller de los famosos Gilardaio, Domenico y Davide, formalizando un contrato de estudio por 3 años. ¡Wow! Gracias a ello tengo entendido que conociste a muchos artistas de nivel alto. Por ejemplo, Angelo Poliziano, Giovanni Pico, Della Mirandola y Mauricio Finicio. Y con estas relaciones ustedes se ponen en contacto con las teorías idealísticas de Platón. Sí, exacto. En esa época, poco después, empecé a hacer mis obras de arte entre los años 1490 y 1492. Hice mis primeros dibujos y estudios sobre los frescos góticos de Masaccio y Giotto. Entre las primeras esculturas que creé las hice de la copia de una cabeza de fauno, en la actualidad desaparecida. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeros relieves? Claro, mis primeros relieves fueron la Virgen de la Escalera y la Batalla de los Centauros, conservados en la Casa Buonarroti de Florencia, en los que ya hay una clara definición de su estilo. Se muestra como el claro heredero del arte florentino de los siglos XIV y XV, a la vez que establece una vinculación más directa con el arte clásico. Después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, ¿qué fue lo que dio esa iniciativa propia por realizar la escultura de Hércules de mármol en su casa paterna? Escogí este tema porque Hércules era del siglo XIII, uno de los patrones de Florencia. Esta estatua fue comprada por los Strozzi, que la vendieron a Giovanni Battista, a quien le adquirió el rey de Francia Enrique III, y fue colocada en un jardín de Fontainebleau, donde Rubens hizo un dibujo antes de su desaparición en 1713. Solo queda dicho dibujo y un esbozo conservado en la Casa Buonarroti. Miguel Ángel, ¿cómo fue tu primera estancia en Roma? Claro, fue el 20 de junio de 1496. Mi primera obra que realicé fue un Bacchus de medida natural, con gran parecido a una estatua clásica, y encargada por el cardenal Riario, que al ser rechazada fue adquirida por el banquero Jacobo Galí. Más adelante fue comprado por Francisco I de Medici, y actualmente se conserva en el Museo del Bargello en Florencia. Ascanio Covidi fue el primero que comparó la estatua con las obras de la antigüedad clásica. Esta obra, por su forma y manera, en cada una de sus partes, corresponde a la descripción de los escritores antiguos, su aspecto festivo, los ojos de mirada furtiva y llenos de lascivia, como los de aquellos que son dados excesivamente a los placeres del vino. Sostiene una copa con la mano derecha, como quien está a punto de beber, y la mira amorosamente, sintiendo el placer del licor que inventó. Por este motivo, se le representa coronado con un trenzado de hojas de vid. Con la mano izquierda sostiene un racimo de uva, que hace las delicias de un pequeño sátiro, alegre y vivo que hay a sus pies. Es esta claramente mi primera gran obra maestra, donde se muestra la característica constante de la sexualidad en su escultura y donde simboliza el espíritu del hedonismo clásico
que Savonarola y sus seguidores estaban dispuestos a suprimir de Florencia. Roma fue la ciudad que te vio triunfar. Ahí iniciaste una década de gran intensidad artística, después de la cual a tus 30 años fuiste acreditado como un artista de primera línea. Esculpiste también la Piedad de Vaticano a los 23 años y posteriormente realizaste el Tondo Pitti. De la misma época es el cartón de la batalla de Casisna. Miguel Ángel, para ti, ¿cuál fue una gran obra de arte? Mi primer y gran obra de arte maestra fue la Piedad de la Basílica de San Pedro del Vaticano, de 1.74 metros de altura por 1.95 metros de longitud en la base hecha en 1496. Una originalidad, con que la idea fuera que se notara la ruptura con el dramatismo, que siempre mostraba el gran dolor de la madre con el hijo, muerto en sus brazos. Sin embargo, realicé una Virgen, serena, concentrada y extremadamente joven, y un Cristo que parece que está dormido, y sin muestras en su cuerpo de haber padecido algún maltrato. Lo que quisiste plasmar en esa obra de arte es conseguir que el espectador reflexionase de la muerte, y tengo entendido que fue la única obra de arte que firmaste Michael Angels Van Orotz. Vuelves a Florencia en la primavera de 1501, después de 5 años ausente de la Toscana. Piero Soderini te hace uno de los encargados más importantes de tu vida, el David. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Sí, él pone a mi disposición un gran bloque de mármol, abandonado, que había sido empezado por Agostino di Duccio en 1464, y que se encontraba en Santa María del Fiore, Vasari. Cuando recibí de encargo, el gobernante pensaba que el bloque era inservible y me pidió que hiciera todo lo posible en darle forma. Yo realicé un modelo en cera y me puse a esculpir en el mismo lugar donde estaba ubicado el bloque, sin dejar que nadie viera mi trabajo durante más de 2 años y medio, que fue el tiempo que tardé en acabarlo. Hice la presentación de la escultura en la fase anterior a la lucha con Goliat, con una mirada cargada de incertidumbre y con la personificación simbólica de David, defendiendo la ciudad de Florencia contra sus enemigos. Los florentinos vieron el David como el símbolo victorioso de la democracia. Esta obra muestra todos los conocimientos y estudios del cuerpo humano, conseguidos por mí hasta esta fecha. La técnica empleada fue descrita así por Benvenuto Cellini. Después del fracaso del proyecto de la Basílica de San Pedro, regresaste a Florencia y después te reuniste con el pontífice de Babilonia. ¿Aceptaste la decoración de la bóveda de la capilla? ¿Cómo fue tu experiencia en este proyecto? Después de 4 largos años y de un trabajo solitario y tenaz, en esta obra ideé una grandiosa estructura arquitectónica pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. En el tema bíblico general de la bóveda, yo interpuse una interpretación neoplatónica del Génesis y dio una forma a un tipo de interpretación de las imágenes que conseguirían ser un símbolo del arte del Renacimiento. Tengo entendido que en 1516 León X te hizo el encargo del inicio de la fachada de la Basílica de San Lorenzo, trabajo que en el año de 1520 debiste abandonar con una gran amargura, aunque del proyecto original se conservan numerosos dibujos y una maqueta de madera. Cuéntanos acerca de eso, Miguel Ángel. Sí, eso es verdad. A partir de 1520 y hasta 1530 trabajé en Florencia y construí la sacristía nueva de San Lorenzo y la biblioteca laurenciana, en especial su escalera, después del saqueo de Roma en 1527 y de la expulsación de los Médicis de Florencia. Formé parte, como hecho meramente anecdótico, del gobierno de la nueva República Florentina, de la cual fui nombrado gobernador y procurador general de la fabricación y fortificación de las murallas, y participé en la defensa de la ciudad asedida por las tropas papales. En el año 1530, después de la caída de la República, el perdón de Clemente me salvó de la venganza de los partidarios de los Médicis. A partir de este año, reemprendí los trabajos de la sacristía nueva y del sepulcro de Julio II. En 1534 te encontraste con el disgusto con la nueva situación política que se había instaurado en Florencia. Abandonaste la ciudad y se estableció en Roma. ¿Qué mejoras obtuviste en esa decisión? En ese entonces acepté el encargo de Clemente VII para trabajar en el altar de la Capilla Sixtina,
Entre 1536 y 1541 realicé el magnífico juicio final. Hasta el año 1550 fui haciendo obras para la tumba de Julio II y los frescos de la Capilla Paulina que representan la conversación de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Tuviste trabajos de arquitectura, ¿nos podrías mencionar cuáles fueron? Mis obras de la Biblioteca Laurenciana de Florencia y en Roma, la remodelación de la Plaza del Capitolio, la Capilla Sforza de Santa María Mayor, la finalización del Palacio Farnese y, sobre todo, la finalización de la Basílica de San Pedro del Vaticano. De esta época son las últimas esculturas como la Piedad Palestrina o la Piedad Rondandini, así como numerosos dibujos y poesías de inspiración religiosa, el proyecto de la Basílica Vaticana en el que trabajé durante mis últimos años. Simplifica el proyecto que concibió Bramamente, si bien mantiene la estructura como planta de cruz griega y la gran cúpula. Yo creaba espacios, funciones que englobaban los elementos principales, sobre todo la cúpula, elemento director del conjunto. Todo lo que nos has contado es bastante interesante. Tus comienzos, tus logros son bastante alentadores para muchos. Así que gracias por compartirnos un poco de tu vida. No hay nada que agradecer. Gracias a ustedes por esta grandiosa entrevista que me hizo volver al pasado. Y me despido con esta frase. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. Muchas gracias.